En el mundo, a través de los años, a la gran mayoría de las personas, desde pequeños sus familias les inculcan algún tipo de creencia religiosa, con el fin de tener una base en sus vidas respecto a cómo y por qué vivir. Vale decir, un sentido. Un sentido el cual, según Viktor Frankl, busca hallar un propósito en asumir una responsabilidad para nosotros mismos y para el propio ser humano. Con el transcurso de la historia, las culturas veían una necesidad de apegarse a algo para encontrar coherencia en sus vidas. Existía, según Juan Martín Velasco, un sustrato antropológico, el cual proponía que el sujeto era un misterio para sí mismo. Aquí fue que se presentó precisamente la religión como respuesta, la salvación y el dar término al mal radical que proponía esta fue lo que vieron las culturas como un camino al sentido de su existencia misma. El día de hoy veremos dos religiones que presentan un mismo sentido, pero que también presentan sus diferencias. Hoy, en la historia de Dios presentamos comparando grandes religiones, hinduismo y budismo. El hinduismo es una de las religiones más antiguas de la humanidad, que presenta un origen incierto y sin fundador. Nace de una mezcla cultural, social y religiosa proveniente principalmente del sur de Asia. Se basa principalmente en ciertos textos, rituales y creencias que aún no están esclarecidas del todo. Las bases de esta religión fueron escrituras tales como los Vedas y los Upanishads, que fueron el precursor de las doctrinas, métodos de meditación y rituales que posteriormente identificarían al hinduismo como tal. Se identifican dos periodos del hinduismo, el védico, el cual se fundamentaba en el dios Indra y una sucesiva gama de dioses que explicaban la potencia cósmica, y el más actual, el clásico, o mejor dicho, el brahmanismo. Para adentrarnos más en esta religión, pude conocer a un hinduista y a una experta en religiones, a los cuales le pregunté respecto al brahmanismo y su relación con el hinduismo. Bueno, a ver, todo dolor, todo es efímero, dicen las Upanishads, que es un pilar fundamental del brahmanismo, y estas son historias escritas por los brahmanes. Entonces, en el hinduismo, este busca liberar al hombre del dolor para así alcanzar la salvación, ¿ya? Y esto se logra a través de una serie de una forma de vida que tiene que ver con prácticas ascéticas, es decir, abandonar la experiencia sensorial, y prácticas de meditación que van enfocadas en la concentración principalmente, ¿ya? Y bueno, liberación ¿de qué? Nosotros tenemos una palabra que es moksha, que quiere decir la liberación espiritual, y es la liberación de nuestra alma que se encuentra atrapada en este cuerpo material, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros creemos que el dolor proviene de este conflicto entre nuestra parte espiritual y esta parte física, y que no son capaces de entenderse mutuamente. Por lo tanto, nosotros nos queremos liberar de esto, y eso se logra trabajando nuestro karma, ¿ya? El cual nos permitiría, en el momento del samsara, en el momento de volver a nacer, poder alcanzar el estado divino nuevamente, y así abandonar este cuerpo material y alcanzar nuestra salvación. Sí, bueno, algunas de las darsanas, que son doctrinas existentes en el hinduismo, como Vedanta y Samkhya Yoga, consagran esta forma de interpretación del hinduismo. El Samkhya Yoga sigue esta corriente de que lo que causa dolor es la ignorancia, es decir, la confusión del espíritu con la actividad psicomental, y que por lo tanto insiste en la función decisiva del conocimiento para la obtención de la liberación. El mundo es real, pero que éste exista se debe a la ignorancia. Se postula que las distintas formas del cosmos, manifestaciones, solo tienen existencia debido a que el espíritu, el yo, se desconoce completamente, y que por esta ignorancia se haya sometido. Esta doctrina recalca el carácter teológico de la creación,
Es decir, se dice que si la creación no estuviese ordenada al servicio del espíritu, sería absurda. Es por esto que la creación está para el beneficio del espíritu hasta que éste haya alcanzado el conocimiento supremo. Por lo que me comentaban, el conocimiento se considera un simple despertar que desvela la esencia del yo. La inteligencia, es decir, el Buddhi, facilita el proceso de liberación, ayudando a alcanzar la revelación. La liberación se define como la toma de conciencia de la eterna libertad. El dolor se extermina por sí mismo y se comienza a entender que éste es exterior al espíritu, que solamente afecta a la persona, siendo más específico a su personalidad. Esta religión la encontré muy interesante, sobre todo por la técnica del yoga, que el hinduista me comentó. De igual forma, existe la técnica del yoga, ¿sí? La cual se implementa debido a que se cree que el conocimiento metafísico no es suficiente por sí solo para conducir al hombre hasta su liberación, ¿ya? Entonces, aquí nosotros mezclamos técnicas ascéticas y de meditación, como había nombrado, y aquí esto es en búsqueda de suprimir nuestros estados de conciencia, tales como las ilusiones, confusiones y finalmente el sufrimiento, ¿ya? Se considera que son la completa ignorancia metafísica, es decir, este conflicto de mente y cuerpo del que esperamos liberarnos. Finalmente, la liberación representa un eterno presente. Ya no existe sometimiento a la tiranía del tiempo y se pasa a una liberación en vida. Aún se vive, pero la persona se conoce a sí mismo y por ello el Purusha vive y participa en la inmortalidad y se reintegra en la plenitud primordial. El budismo tiene sus principios con el nacimiento de Siddhartha Gautama, que a partir de sus visiones emprendería camino hacia la creación del budismo. De igual manera, invité a una budista y a un experto en religiones para conocer más de esto. A partir de esa experiencia, Siddhartha emprende camino en la creación del budismo, teniendo como primera idea el ascetismo, en la que se tenía como objetivo la búsqueda de la purificación del espíritu, a partir de la abstinencia, para posteriormente incorporarse el yoga como una de las grandes influencias. Buda, en periodos de abstinencia, pasaba noches de vigilias, donde finalmente en una de ellas logra descubrir el problema esencial, el dolor y cómo liberarse de este. Finalmente, halla la solución a esto mediante las 4 nobles verdades, las cuales son el dolor, el origen del dolor, la detención y posteriores caminos que conducen a la cesación del dolor. El dolor en el budismo hace referencia a todo lo que existe, el concepto de nacimiento, decadencia e inclusive la muerte del dolor. Este es originado a partir de la reencarnación por el deseo de placeres de vidas distintas, lo que causa que mientras las personas no se desprendan de estos deseos, el karma va a seguir generando este ciclo. La salvación se logra únicamente mediante la extinción del deseo y el ciclo llegará a una conclusión cuando se toma el llamado camino intermedio. Si el ser humano logra realizar cada uno de estos pasos y dominarlos, va a llegar al despertar, donde cesa el dolor y el de renacer. Se alcanza un punto de llegada, el nirvana. Es interesante ver cómo estas dos religiones presentan un mismo sentido, el cual es el erradicar el dolor de la vida humana. Ese sentido es lo que los identifica y que es la base plena para su propia existencia. Es claro que como humanos la búsqueda del sentido nos abre una puerta a nuestras decisiones y al destino que nos espera en nuestro camino. Hemos visto cómo dos culturas y religiones totalmente diferentes pueden llegar a ser muy similares a la vez, y que la búsqueda del sentido de la vida es lo que finalmente nos hace aferrarnos a la religión, sea cual sea.